Gracias por la invitación y un saludo para los que están y las que están conectados y conectadas en este Zoom. Bueno, voy a tratar de no entrar, digamos, en tanto detalle, pero sí es importante, creo, resaltar algunas cosas de lo que pasó en Sevilla, porque hay demasiadas cosas, pero voy a tratar de compartir lo más saltante. Tengo una presentación que la paso a compartir. Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve. Bien, Amplíalo si puedes. voy a ampliarlo, sí, sí. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir es que este proceso o esta reunión, este evento que ha habido en Sevilla es el resultado de todo un proceso que se ha dado, ¿no? No es, digamos, sí fue un hito, un punto importante, un momento importante en todo este proceso que se llama de financiamiento para el desarrollo, pero ya viene, digamos, de todo un proceso de negociación desde atrás, ¿no? Eh, y claro, la sociedad civil hemos venido participando a nivel global, ¿no? En una articulación de sociedad civil de todo el mundo en todo este proceso, porque pensamos de que, bueno, Naciones Unidas es el espacio donde se deberían de discutir estos temas relacionados al sistema financiero internacional, la gobernanza económica global. Eh, y por ello es que le hemos dado la importancia, digamos, del caso, ¿no? Porque pensamos que este proceso permite, ¿qué cosa? Primero, crear un espacio político y fiscal también para que los países del sur global puedan financiar su desarrollo, incluyendo la Agenda 2030, que también se puedan eliminar barreras estructurales y sistémicas que permitan una transformación socioeconómica en esta gobernanza global. Y también, bueno, que se reafirme, digamos, cuál es el papel de la ONU en esta gobernanza. Entonces pensamos de que esta cuarta conferencia, bueno, ya seguramente ya han escuchado de esto, viene luego de lo que es, de las tres anteriores que se dieron en Monterrey, en Doha y en Addis Abeba, era una oportunidad, ¿no? Importante para reforzar ese multilateralismo que justamente ahora está un poco en crisis. Y también el rol de la ONU que tiene, digamos, debería tener en esta gobernanza económica porque incluye, digamos, a todos los países en el mundo, eh, y que donde, digamos, los países que no necesariamente son los que tienen los recursos, pueden también tener una voz, ¿no? Es decir, no el voto y la voz no por los dólares que tenga, sino por una voz y un voto, digamos, por la calidad, digamos, de este espacio multilateral. Em, Y entonces acá les presento una ruta que ha habido hacia Sevilla, ¿no? Ya desde el año pasado se ha venido dando este proceso. Prácticamente empezó en julio, en que se dio la primera reunión preparatoria, ¿no? En Addis Abeba. Y ahí, desde ahí, digamos, la sociedad civil también ha venido participando y tratando de incidir en este proceso con propuestas que puedan ser tomadas por los países para que en las negociaciones de alguna manera se puedan plantear estas reformas que se buscaban. Eh, y justamente sobre estas, bueno, ahí pueden ver también en el año 2025 cuál fue un poco la ruta con otras reuniones preparatorias. Eh, Básicamente fueron en Nueva York y se cierra, digamos, en junio-julio con lo de Sevilla. Pero bueno, ¿qué es lo que se planteaba, digamos, desde sociedad civil en este proceso, ¿no? Las principales demandas, primero en el tema de la deuda y la sostenibilidad, ¿no? Fue el tema en que se enfocaron las diversas negociaciones. Bueno, desde sociedad civil también se le dio, digamos, se trató de darle importancia ahí para plantear algunas cosas debido a la crisis que se está atravesando. eh, y se retomaron inclusive algunas cosas que desde hace mucho tiempo se vienen planteando, ¿no? Una de las principales demandas era establecer una convención marco en las Naciones Unidas sobre la deuda soberana, ¿no? Que permita prevenir las crisis, que permita
resolver los crisis de deuda en un marco en el que justamente todos los países puedan, sean acreedores o deudores, puedan de alguna manera tener su voz también. Se pedía también la anulación de la deuda o alivio de deuda, esto también enmarcado en el jubileo, ¿no?, de este año que se está impulsando la campaña, eh, cláusulas de contingencia de la deuda, por ejemplo, ¿no? Pero también que tratar de evitar que se sigan promoviendo estas falsas soluciones, ¿no? Estamos hablando de los canjes de deuda tal como actualmente los están haciendo. Pensamos de que no es la solución ni a la deuda, ni los canjes, ni al clima, ni al medio ambiente, porque se están promoviendo de manera ya, digamos, sistemática, ¿no? Que se den canjes de deuda por clima, por naturaleza, etc. También se necesitan nuevos análisis de sostenibilidad de la deuda, mecanismos de reestructuración que sean independiente, oportuno, vinculante, que se establezcan o que se apliquen los principios sobre préstamos y créditos responsables y que se establezca, bueno, una mayor transparencia en todo lo que es la deuda, ¿no?, a través de un registro global que vaya más allá de solamente dar los datos, ¿no? Digamos que ese es uno de los temas principales que tuvieron el foco en este proceso, pero también han habido otros temas que son parte de la discusión también, por ejemplo, en el tema de la ayuda oficial al desarrollo, ¿no? También se venían planteando desde sociedad civil que se establezca una convención marco que debata sobre, bueno, cuál es la cooperación internacional que necesitamos y la que queremos para que realmente sea efectiva para los países que reciben esa cooperación, ¿no? Y también cuáles son las exigencias que deberían tener los países más bien donantes. Eh, de alguna manera se logró de que se establezca un diálogo multilateral en Naciones Unidas, ¿no?, que vea estos parámetros y cuáles serían los objetivos de la ayuda oficial al desarrollo. Eh, en cuanto a los recursos públicos domésticos, que es todo el tema de tributación, lo que se planteaba era que se refuercen estos procesos multilaterales que ya están en curso en Naciones Unidas sobre la cooperación fiscal internacional, incluyendo lo que ya se está discutiendo en la Convención Marco, ¿no? Por lo menos en este inicio de conversaciones sobre lo que debería ser esta Convención Marco sobre cooperación fiscal internacional. Eh, Después, bueno, viene todo el tema, yo creo que el más preocupante, que es sobre la inversión privada, ¿no? Lo que ellos llaman empresas y finanzas privadas, tanto nacionales como internacionales, que ya, digamos, viene planteándose desde hace mucho tiempo como una de las soluciones para cerrar la brecha de financiamiento del desarrollo de nuestros países, inclusive con este lema que sacaron en un momento de billones a trillones de dólares, o sea, cómo mover esa cantidad de dinero, eh, pero que ni siquiera lo lograron hacer, pero lo plantean en base a qué, o sea, es básicamente promover, facilitar la inversión privada, pero a través de ciertos mecanismos, por ejemplo, la financiación mixta, ¿no?, lo que ellos llaman blended finance, que es básicamente apalancar los recursos privados, pero a costa de los recursos públicos, y al mismo estilo también de lo que serían las APPs, ¿no?, asociaciones público-privadas, pero que es preocupante, digamos, cuando estas APPs incursionan en servicios públicos, por ejemplo, educación, sanidad, agua. Es ahí donde vienen los verdaderos problemas de estos mecanismos, porque estamos hablando de que las empresas, ¿no?, el sector privado, los inversionistas van a buscar básicamente rentabilidad y no necesariamente lograr los objetivos de desarrollo. En las cuestiones sistémicas, que es otro capítulo importante, también se plantea, bueno, o se planteaba desde el inicio del proceso que se reformen las instituciones financieras internacionales, una gobernanza distinta, o unas cuotas distintas de las actuales, que se reforme también las agencias de calificación crediticia o que se cree inclusive una agencia multilateral en Naciones Unidas y que se asignen o recanalicen los derechos especiales de giro, que son estos instrumentos que permiten tener liquidez a los países cuando hay momentos de crisis, como ya pasó en la época del COVID.
Y finalmente normas de comercio e inversión, que lo que se buscaba es que se debata, bueno, que todas las normas y las conversaciones que hay sobre estos temas pasen de la OMC hacia otros bloques más, ¿no? Que sean más inclusivos, como en Naciones Unidas. Y también, y no estos no son, digamos, capítulos en sí que estaban en el documento, pero sí pensábamos que deberían estar mejor planteados los temas transversales, como por ejemplo género y clima. Eh, entonces, ¿cuáles fueron los resultados? De ahí he colocado pantallazos de lo que ellos, digamos, desde el lado oficial, los consideran como los resultados, que son ese documento de acuerdo, digamos, que es el compromiso de Sevilla, pero también hicieron una serie de compromisos o de acuerdos sobre acciones específicas en base a ese compromiso, lo que llaman la acción, la plataforma de acción de Sevilla. Y finalmente, el foro de negocios también, ¿no? El foro internacional o el International Business Forum, que también fue parte de este momento en Sevilla. Lo pongo ahí porque oficialmente lo están poniendo en la página web. Curiosamente no ponen la declaración de sociedad civil, pero sí está lo de los privados como un resultado, ¿no? Entonces, el balance, digamos, de nuestra participación en Sevilla, pero también desde antes, es, bueno, que han habido efectivamente muchas restricciones a la sociedad civil, a la participación de sociedad civil, no solo en las reuniones preparatorias, sino también en Sevilla mismo. Eh, pero si se dio de alguna manera, nuestra participación ha sido porque hemos insistido también en que se abran algunos espacios, pero se notaba claramente que había eh, una predilección de parte de los organizadores por darle el espacio a los privados y no tanto a sociedad civil. Eh, 3 minutos más, Rodolfo. Sí, sí, un ratito más y acabo. En las negociaciones han habido bloqueadores, digamos, en las negociaciones también para retroceder o no avanzar en algunas propuestas que venían del sur global, un poco de avanzada, digamos, pero fueron bloqueadas bueno, ya sabemos cuáles son los bloques de países que básicamente bloquean estas cosas. A pesar que Estados Unidos se retiró en el momento, teníamos también a la Unión Europea y otros bloqueando esto porque, bueno, digamos, el balance del poder está así, ¿no? Poca ambición también con los resultados que se tuvieron, pero resultados diversos, porque encontramos, sí, muchos retrocesos, pero también pequeños avances que representan una oportunidad para ver, y ahora les voy a mostrar en la siguiente. Y lo que les comentaba, la fuerte presencia del Estado, ¿no? Perdón, del privado, sector privado que solamente busca apalancar negocios y tener ganancias. Entonces, como digamos, eh, resumen de todo este proceso, pensamos de que sí, fue una oportunidad perdida para lograr una reforma real, sistémica de esta arquitectura financiera global, porque priman los intereses de los países del norte y del sector privado también y se deja de lado, digamos, el rol de la ONU que podría tener en definir estos asuntos y más bien se continúa eh, con, con darle el espacio, ¿no? La importancia que siguen teniendo algunos espacios, ¿no? Como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, el Club de París, el G20. Pero bueno, ¿cuáles son los elementos que se pueden rescatar acá? En el tema de la deuda, por ejemplo, se establece que existe un proceso intergubernamental que brinde las recomendaciones para una reforma de la arquitectura de la deuda, ¿no? Que ya es un avance, digamos, en base a comparado con lo que había antes. Y que participen todos los Estados miembros de Naciones Unidas, acreedores y deudores. También salió una idea que, bueno, se recoge tal vez de alguna iniciativa que hubo hace muchos años del Club de Deudores. Ahora se plantea lo del foro de deudores, ¿no? Que tal vez podría representar una oportunidad si es que, dependiendo de la forma de cómo se haga, para, digamos, poder tener una voz más fuerte de los países que están en situación de crisis, por ejemplo, ¿no?
También se plantea en el documento la revisión de análisis de la sostenibilidad de la deuda del Fondo Monetario, que se establezcan cláusulas contingentes para suspender la deuda cuando hay problemas, digamos, alguna catástrofe, por ejemplo. Registro global de datos de deuda en el Banco Mundial, pero que debe ir más allá de los datos, ¿no? Solamente, y también tener, por ejemplo, quienes tienen los bonos en última instancia. Y un retroceso que sí, o un vacío que se puede detectar acá es la ausencia de, por ejemplo, de la cancelación del servicio de deuda para países con dificultades de deuda, ¿no? En tema de tributación, bueno, se alienta la participación de los países en las negociaciones de la Convención Tributaria. Se habla también de la aplicación de impuestos a personas con patrimonio neto elevado, un mayor desarrollo de la cooperación tributaria internacional. Incluso se habla de terminar con paraísos fiscales. Eh, y en otros temas, ya con esto lo voy terminando, las agencias de calificación crediticia también aparecen como uno de los acuerdos para que sean regulados y reformados en su metodología y transparencia. La ayuda oficial al desarrollo también, bueno, es la meta que ya bien se ha establecido hace mucho tiempo y que no se cumple, pero está ahí por lo menos, ¿no? De alcanzar el 0,7%. Derechos especiales de giro también es un tema importante. Por lo menos se logró que se establezca elaborar un manual, ¿no? Que proporcione algunas directrices sobre el rol de los DEG, en este caso. Ir más allá del PIB, que significa establecer otros indicadores, ¿no? De vulnerabilidad en nuestros países, sobre todo los países de ingreso medio, que al ser considerados de esa forma no podemos acceder a financiamiento concesional, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos una serie de vulnerabilidades. Correcto. Y como aspectos negativos, incentivar la inversión privada, ¿no? A costa de riesgos fiscales, de Ujú. los presupuestos de los países, y también se siguen promoviendo los canjes de deuda, bonos temáticos, APPs. Bueno, y acá son los desafíos que tenemos como sociedad civil de mantener las demandas bueno, desde el sur global sobre todo, ¿no? Impulsarlas, trabajar conjuntamente con Naciones Unidas y gobiernos en base a los acuerdos, los que se pueden identificar como positivos, y hacer un seguimiento de los acuerdos y la plataforma de acción de Sevilla, ¿no? Y ahí dejo algunas imágenes de lo que fue, porque han sido muchas actividades, tanto oficiales como no oficiales, pero digamos que marcaron un hito importante para la articulación de sociedad civil en estos temas a nivel global. Entonces, bueno, me quedo ahí y cualquier pregunta con mucho gusto.